días, hermanos. Que Dios les bendiga siempre. Que continúe la bendición de Dios. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da este día. Doy gracias a Dios que da la oportunidad que el hermano pastor, por cumplir un compromiso, saliera de la iglesia. Y Dios me otorgó a mí el placer, el gusto de sustituirlo, de llenar la necesidad de la iglesia. Doy gracias a Dios tremendamente. Ha de ser sorpresa para muchos, pero no tengan pena, ya llamé y a la 1 viene el pedido. Vamos a almorzar aquí, pues, ¿verdad? Hermanos, es maravilloso realmente trabajar para el Señor y trabajar para Aposento Alto, compartiendo la palabra. Y esta vez, por favor, hermanos, quisiera suplicarles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Realmente la vida familiar es lo más valioso en la vida, hermanos. Es lo mejor de la vida familiar, para todo hombre, para toda dama, independiente de la edad. No es solo para niños, ni para adolescentes, ni tampoco ya solo para nosotros los viejos estar en casa, pues va. El hogar es deseado, ¿no es cierto, hermanos? La vida familiar es lo más anhelado por todos aquellos que están ausentes, sea por viajes, sea por internados o por compromisos laborales. Tienen que salir, pues, ¿verdad? Se los digo por experiencia, hermanos. Qué alegre es saber de que voy de viaje, pero a los 4 días ya quiero estar en mi casa. A los 3 días ya quiero estar en mi casa. Se anhela realmente el hogar, la casa, la familia, estar con la familia. Y nunca falta aquello. ¿Y cuándo venís? ¿Y cuánto falta? ¿Y cuándo regresás? Eso, hermanos, es lo más hermoso en la vida, ¿no es cierto? Bueno, pero existen casos en el mundo en los que hay familiares que no quieren ni verse. Ya no, realmente eso es cierto, hermanos. Hay familias que ya no quieren ni saber nada de otro familiar. Entre menos se relacionen, para ellos es mejor. Y gracias a Dios, hermanos, existe una nueva familia. Existe una nueva familia a la que nosotros pertenecemos. Esta es mi familia. Esta es su familia, o debe de ser su familia. Realmente, hermanos, pertenecemos o podemos pertenecer a una familia que convive en armonía, que convive contributivamente, que convive en amor, que convive en bienestar, que tiene objetivo común, que es glorificar a Dios. ¿Es ese el objetivo en Aposento Alto? Gloria sea al Señor. Ese debe ser realmente el objetivo. Esa familia tiene un padre que los ama de tal manera que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y nos adoptó. Él es mi padre, Él es su padre. Somos hermanos. Somos hermanos. Aunque a usted no le guste yo, somos hermanos. Imagínese usted con un padre hermoso. Realmente Él está pendiente de nosotros y nosotros reconocemos y debemos de hacerlo, depender de Él. De forma que le hablamos, pedimos, clamamos en oración, le hablamos y le presentamos las necesidades. Oramos.
Los discípulos originales presentaron su inquietud de cómo hablarle al Padre. ¿Recuerdan ustedes que le preguntaron a Jesús, y nosotros no sabemos orar, ¿cómo podemos orar? Eso es lo que nosotros veremos en esta oportunidad. Sí, ellos presentaron esa inquietud delante de Jesús y el maestro les enseñó un modelo de oración que obviamente sobre la oración han habido varias meditaciones. Sobre la oración hay varios estudios, hay varias predicaciones, pero hoy mi intención es resaltar la relación familiar. No el poder de la oración, no el método de oración, no cómo se debe de orar, cómo debe ser la oración, sino lo que debe de contener la oración. Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana. Delante de ti, Señor, nos postramos y clamamos, oh Dios, tu enseñanza, tu palabra, tu dirección. Danos luz a través de ella. Señor, habla tú a cada uno de nosotros. Padre celestial, que no se fijen en el hombre, que no se fijen, Señor, sino oigan a través de tu Espíritu Santo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, realmente llama bastante la atención la enseñanza que Dios hace aquí de oración. Allá en el versículo 9 empieza él la oración. Y realmente, ¿a quién oramos? ¿A quién oramos realmente? ¿A Dios Todopoderoso? Por supuesto. ¿Al Divino del cielo? Por supuesto. ¿Al Eterno? Sí, a Él estamos orando, pero ¿cómo le decimos? Padre. Padre. Cada vez que hablamos con Él es realmente de relacionarnos en el valor de lo que Él ha hecho por nosotros. Hablamos con nuestro Padre, hablamos con el papá. ¿Cuántos que todavía cuentan con un papá en la casa? Es buscado el papá, es necesitado el papá.
Es realmente una búsqueda continua y una pregunta. ¿Y el papá? Anoche estaba ahí mi hijo menor Edson con su familia. Y por algo fuimos enfrente de la estufa. Ahí estamos con él platicando cuando de repente viene la niñita, la hija de él. Papá, ya teníamos rato de estar ahí, ya anduvieron toda la tarde juntos, pero ella baja las gradas y lo mira como que es la primera vez. Papá, papi. Y me impresionó algo. Está a un mes de cumplir 3 años. Le extiende los brazos al papá y le dice: te amo. Es algo que quizá ella ha oído, es algo que quizá en el ambiente lo ha escuchado, que va con los brazos extendidos y le dice a mi hijo: papi, te amo. Impresionante, agradablemente. Cuando nosotros oramos debemos de estar conscientes, debemos de reconocer que nos dirigimos al Padre. Somos realmente aceptados por Él, conocidos con Él como hijos, y tenemos una relación con Él. Orar es buscarle al papá, acercarse al papá, estar con Él y mostrar una dependencia de Él. Mostrar una dependencia de Él. Sí. Saber que Él es mi Padre me transmite seguridad, confianza. Y cuando nos acercamos a Él, vayamos con esa seguridad que seremos atendidos y vivir aquella esperanza realmente de seguridad. Cuando hablamos con el Padre debemos de hablar en una relación totalmente familiar. Fíjese realmente cómo enseñó la oración Jesús. ¿Cómo empieza realmente esa oración? Padre nuestro. Nuestro. Esto, hermanos, dice realmente que es un padre familiar, que nosotros somos familia, que contamos con un mismo Padre. Padre nuestro. A mí personalmente me llamó la atención que no le dijo, no, él no les enseñó diciendo Padre mío, Padre mío, sino Padre nuestro. Padre nuestro. No es un Padre tan solo personal, y Él no tiene los ojos tan solo en mí. Él tiene los ojos en la congregación completa, en todos nosotros. Él tiene realmente una visión integral en comunión familiar. Somos familia. Usted es mi hermano, yo soy su hermano. Contamos aquí con una fila de hermanos. Sí, somos hermanos. Realmente aquí la palabra nuestro implica una relación familiar de hogar, de Él con nosotros y nosotros con Él, pero también entre nosotros, una relación de hermanos, una relación familiar. Realmente debe haber una relación mutua entre hermanos y una relación mutua con Él para orar. Debe ser una unidad familiar de comunión y comunicación con Él. Siempre que oremos, manifestemos el amor por la congregación, por los hermanos de allá, por los hermanos de aquí y por los hermanos de este lado. Cuando oremos, oremos al Padre nuestro. Sí, en las oraciones debemos incluir a toda la familia. No es solamente de orar por mi casa, por mis necesidades, pero es que yo desconozco realmente la necesidad de los demás. Ahí está realmente el inconveniente, que no se conoce la necesidad. De este lado no se conoce la necesidad de la familia que está en este lado.
Y de este lado no se conoce la necesidad que se tiene en los hermanos, en la familia de este lado. Debe de ser la manifestación de una necesidad familiar, una necesidad común. Eso lo vemos en el versículo 11. ¿Qué dice el 11? El pan mío, mi pan, mi comida. Mira mi necesidad. El pan nuestro. El pan nuestro. Realmente, definitivamente tenemos que incluir la necesidad de cada familia, miembro de la congregación. Y no solo de la membresía de la iglesia, sino de aquellos hermanos que nosotros conocemos, que son hijos de Él y que tienen una necesidad. Allá en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, el Señor Jesús dijo a sus apóstoles: otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Mire qué relación familiar, mire qué concepto familiar. Dice el Señor: si dos de vosotros se pusieron de acuerdo, dos, no digamos 40, no digamos 35, 46. Si dos se pusieran de acuerdo, imagínense la congregación como debe ser. Realmente debemos de presentar las necesidades familiares. Debemos de conocer las necesidades congregacionales. Debemos de conocer todas las necesidades. Esa es convivencia. Esa es convivencia. Estoy seguro que usted sabe la necesidad en este momento de su cónyuge. Estoy seguro que usted conoce la necesidad de sus hijos, mayor, menor, en medio. Estoy seguro que nosotros los hijos conocemos la necesidad de los padres. Pero en aposento alto, solo el mío y el tuyo, porque andamos seguidos juntos. Hay que conocer la necesidad. Por eso dice: el pan nuestro. El Señor Jesús se refirió al pan, hermanos, porque el pan es un alimento básico en la dieta de los judíos, en la norma de los judíos. Pues aquí quizá debiéramos decir los frijoles de hoy. ¿Me explico? Allá el pan, ustedes cuando leemos, ¿no es cierto? Cuando leemos en la palabra de Dios, nosotros leemos que ellos andaban buscando pan y que se les dio pan. Y estaban viendo de qué manera. ¿Recuerdan ustedes el alimento de aquellos 5,000? ¿Qué fue lo que se les dio? Pan y pescado. ¿Ya? Es el ambiente realmente. Por eso él dice, por eso aquí realmente en su enseñanza el Señor está diciendo el pan nuestro, porque está hablando allá en el ambiente judío. El pan y la Santa Cena, ¿con qué se hace? ¿Qué es el cuerpo de Cristo representado? Pan. Pero aquí, hermanos, realmente cuando él dice el pan nuestro de cada día, está abarcando toda la necesidad del hogar, toda la necesidad de la familia. Es cierto que el símbolo poderoso en el Antiguo Testamento de la provisión de Dios a su pueblo era el pan. Pero en este tiempo no es cierto. Tal vez está usted platicando en la puerta de su casa cuando en esa entra alguien y le preguntan: ¿y quién es el que entró? Ah, el pan de la casa, dicen. ¿Quién es el pan de la casa? El que lleva el dinero. ¿Quién entró ahorita? El pan de la casa. Ahí viene el pan.
Es el que trabaja, es el que provee dinero. Antes, en aquella antigüedad, cuando yo era niño, eran los esposos, el pan de la casa. Hoy la necesidad ha llevado a otra. Hoy realmente trabaja esposo y esposa. Hoy realmente el pan es el matrimonio, es el hogar. ¿Y qué es realmente el pan entonces en ese sentido? Pues es toda la necesidad de la casa, del hogar: el agua, la luz, la limpieza. Aquí, hermanos, cuando está diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está diciendo el Señor que en nuestra necesidad tu mano sea la provisora y la que nos traiga lo que nosotros necesitamos. Pero obvio, tenemos que ponernos en el mundo de Él, en el mundo del que está enseñando de oración, en el mundo espiritual. Aquí está pidiendo el pan. ¿Y quién es el pan? Es el mismo Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el pan? Es esto lo que nos alimenta. Gloria a Dios, hermanos. Hoy comparto con ustedes esto sin experiencia, esto sin valor, pero realmente para mí invaluable lo que me ha enseñado el pan de cada día. Este es el pan de cada día. ¿Se está alimentando usted con este pan? Este es el pan de cada día. La oración por el pan incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también la vida espiritual, aquello que nutre el alma para vida eterna. Por eso el Señor decía allá en Juan capítulo 6, decía: trabajad no por la comida que perece. Imagínese usted. Pareciera que el versículo 11 de la oración nos dice el pan nuestro de cada día, y Jesús allá en Juan está diciendo a su pueblo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Comida que permanece para vida eterna. Es más, él agregó allá en Juan capítulo 6, versículo 51: nuestro Salvador es el pan de vida. O mejor dicho, él agregó: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, hay que comerse a Jesús. Sí, hay que comer de Jesús. Hay que alimentarse de Jesús todos los días. Mire lo que dice allá Juan capítulo 26, versículo 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Gloria a Dios, pues. El que come de este pan vivirá para siempre. Hermanos, nuestro Salvador es el pan de vida. Cuando miramos su amor y lo recibimos en el alma, comemos el pan que desciende del cielo. Padre nuestro, el pan nuestro, dándolo hoy. No pide para el mes, no pide para el año. ¿Cuál es su vida, hermano? Hoy. ¿Cuál es mi vida? Hoy. ¿Cuándo necesito pan? ¿El martes o el miércoles? No sé. Lo importante es que haya pan hoy en mi casa. Dánoslo hoy. Realmente en la enseñanza de Jesús es muy llamativo cómo Él enseña a vivir con plenitud de cada día de nuestra vida, como si fuera el primero, como si fuera el único día, como si fuera el último. En cierta ocasión el Señor Jesús decía, porque aquí miremos los 6:31, 34. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No nos quitemos la vida pensando: de veras, ¿y qué comeremos? El Señor dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas,
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él ya sabe su necesidad, aunque usted no la presente bien, porque hay que saber orar, hay que saber decir así, hay que saber, no. Él no necesariamente oye las palabras, sino que ve el corazón. Ve el corazón cuando usted ora. Cuando usted ora. Es el pan de hoy. Los que no conocen a Dios, hermanos, viven en martirio, se preocupan por cada día por esas cosas. Pero realmente el Padre nuestro sabe que lo necesitamos. Por eso el Señor Jesús dice, aquí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente todas estas cosas, o estas cosas, y su justicia, porque buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, cuando el Señor nos está diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está mostrando una relación familiar también, la preocupación por todos, en todos. ¿Cómo? Versículo 12, la relación familiar. Versículo 12, y perdónanos. Y perdónanos. Sí, hay que pedirle perdón al Padre, porque Él conoce nuestra vida, y cada uno de nosotros conoce nuestra vida, o la vida particular, o la vida personal. Cada uno lo conoce. Mire, el siguiente pedido después del pan es el perdón. Y Él no dice tan solo, y perdóname mi deuda. Él está interviniendo. ¿Por qué? Por la deuda de todos nosotros. ¿Alguna vez se le ha dado en su hogar que por circunstancias un familiar, mire, ya no pudo pagar la deuda? Me quedé sin chance, pero pago al banco o pago a tal lugar 600 quetzales mensuales y ya no tengo trabajo. La indemnización ya la usé en otro lado, no tengo pisto. Y viene el amante papá o el amante hijo, le dice al papá: no te preocupes, yo lo voy a pagar, yo te voy a cubrir. Qué ayuda, ¿no es cierto? Qué seguridad la de la casa. Mire lo que dice el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas. Pero esa deuda no es con un tercero, es con Él. Es con Él. Es lo que nosotros le debemos a Él. ¿Cómo es que caemos en deuda con Él? Con nuestra propia vida, con la falta, con pecar. Él, aquí lo que se está pidiendo es perdón de pecados. Por eso realmente allá en Hebreos capítulo 12 nosotros leemos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, sin deudas, sin estar de acuerdo con el Señor, con haber pagado al Señor, eso es santidad. ¿Y cómo puedo pagar yo mis deudas? Si no me alcanza, si no sé cómo, si no tengo. Usted tiene el valor para pagar su deuda: la sangre de Jesús, la fe en Él, entregar su vida a Él. Ahí termina la deuda. Dice: y perdónanos nuestras deudas. Allá en 1 Juan capítulo 1 leemos: si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que Jesús está indicando aquí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En toda oración
No solo es, Señor, necesito para gasolina, provéeme, Señor, dame para comprar la gasolina, Señor, y necesito para la inyección o para las píldoras, las pastillas, Señor, provéeme para las píldoras, para las pastillas, Señor. ¿Por qué no empezamos? Señor, he pecado, perdona mi pecado, perdona mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra de Dios: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Mire qué promesa la que se encuentra ya en el libro de Job. Moisés lo conocía a Dios y conocía la relación con Él, y le dijo al pueblo: si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, Él estará ahí disponible. Y el mismo Jesús respondió allá en Jeremías capítulo 29. Jesús dice a través del profeta, el Señor está diciendo: y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Para orar hay que poner el corazón, hay que confesar realmente la necesidad de ser perdonado. Este versículo 12 de capítulo 6 de la oración al Padre, lo que conocemos como el Padre Nuestro, termina ese versículo 12. También dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted ya perdonó? ¿O se está haciendo que ya no ha pasado nada? Mire en la oración, hermanos, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, se requiere el perdón, se requiere realmente vivir misericordioso como nuestro Salvador Jesucristo. Sí, con los hermanos, entre familia, entre nosotros debe haber una relación, hermanos, sin ninguna mancha. No debe haber ofensa, debe haber perdón, debe haber realmente una relación limpia y continua. Usted quiere que sus oraciones sean escuchadas, entonces debe tomar en cuenta que como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la bienvenida, hermanos, nosotros escuchamos un texto del versículo 1 de los Salmos 133. Nuestra hermana que nos dio la bienvenida leyó realmente y dijo el Salmo 133, uno que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Fíjese usted, habitar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Hay armonía entre los hermanos de este lado con los hermanos del centro? ¿Hay armonía de los hermanos de aquí con los hermanos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la oración nosotros decimos: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han faltado, ¿ya los perdonamos? ¿Estamos todavía en resentimiento? ¿Es esto realmente un ambiente familiar? ¿Es esto realmente la congregación que puede decir: Padre nuestro? ¿O es que el papá suyo es diferente al papá de aquel que tiene la deuda con usted? ¿Tienen diferente papá o es el mismo?
El Señor Jesús decía ya en Lucas capítulo 17: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, no diga: está haciendo la película, ya van 5 veces y usted debería decir: bueno, te faltan 2 vos, ¿eh? Mire, dice: y si 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale, perdónale. Porque nosotros somos la sal, ¿no es cierto? El Señor Jesús nos describe a nosotros como que somos la sal de la tierra. Por eso el Señor decía: buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué razonaréis? ¿Con qué? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Obvio, aquí la sal lo que está hablando es del sabor, de la nivelación del sabor, ¿cómo le llaman? Ajá, eso. Y no como yo que soy salado para usted, pues, ¿no? Porque puede ser que sí tenga un salado adelante o atrás. No. Por eso dice aquí en Marcos 9:50: buena es la sal. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened paz, paz los unos con los otros. Hermanos, hay cosas que son difíciles, ¿no es cierto? Hay cosas que humanamente, en carácter, son difíciles, son duras. Aquí el Señor está llamándome a que me humille, a que se humille usted también, a que deje su condición personal por un lado y siga a Jesús e imite a Jesús, que sea como Jesús. El Señor decía: cuando el Señor Jesús les enseña a ellos: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hermano, el día que usted me haga algo, yo voy a hablar con usted solos. Ahí le recomiendo: lleve los guantes. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 hermanos, para que en boca de otros 2 o 3 testigos conste toda palabra. No es aquello de que él me dijo, no hay tales de que él me dijo, yo no. Que los testigos lo digan. Muy bien. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí, hermanos, aquí debemos de tratar algunas cosas. Y si no oyere a la iglesia, tenle por inconverso. Eso es lo que dice aquí: tenle por gentil y publicano. No se ha convertido, es inconverso. Eso es lo que dice aquí. De cierto os digo de que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, si por alguna razón yo lo tengo a usted atado todavía aquí en mi corazón, lo tengo ahí, estoy resentido con usted, estoy ofendido con usted, estoy peleando con usted, mi vida está atada todavía allá en el cielo, con este dolor, con este pecado. Pero si yo lo perdono, me van a soltar allá en el cielo y voy a sentir el gozo de la presencia de Dios en mí. Ante estas palabras se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mire lo que le pasó por preguntón. Bueno, mire lo que nos hizo por ser preguntón. Si solo 7 veces tenía que haberlo perdonado a usted, ahora ya no son 7,
ahora son 70 veces 7. Y ahí viene en el Padre Nuestro, a eso viene: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es oración, eso es comunión con el Señor. La siguiente petición en la enseñanza del Padre Nuestro, versículo 13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, aquí nosotros lo que notamos es el cuidado de pecar, de no ofender al Padre, de no fallar en la relación. ¿Cuántas veces nosotros estuvimos en varias situaciones en que pensamos: si lo hago, ofendo a mi papá? Estoy hablando del papá familiar, estoy hablando del papá por el que nacimos en la carne. Si yo dejo de hacer esto, o si yo hago esto, voy a ofender a mi papá y a mi mamá tal vez. Pero aquí realmente es cuidado de no ofender al Padre. ¿Y de dónde viene la primera petición? No me metas en tentación. Así dice. No es en plural, es a todos nosotros. No nos metas en tentación. Debemos de orar, hermanos, por la congregación. Debemos estar constantes realmente en la necesidad de que brille esta congregación con la presencia del Espíritu Santo. No nos metas en tentación. Realmente, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y plum, caemos. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Quién quiere morir? Si aquí está realmente el versículo 13 es: no queremos morir. Versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es: Señor, no queremos morir, queremos vivir eternamente contigo. El Señor Jesús decía: velad y orad para que no entréis en tentación. No entréis. No es para que el Padre te mande. Jesús no tienta a nadie. El Padre no tienta a nadie, no manda tentación, pero da la ocasión de prueba. Bueno, vos decís que sos mi hijo, ¿no? Ahí va a llegar el mal y te va a hacer pst, pst, a ver si lo volteas a ver. Es más, no solo lo volteaste a ver, lo oíste. Y no solo lo volteaste a ver y lo oíste, le obedeciste. Ese es pecado. Siendo mi hijo, eso es pecado. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. El espíritu está dentro de mí, pero la carne es débil. Hay quienes argumentamos eso y nos sirve como defensa, ¿no es cierto? Es que la carne es débil. Así ajustamos el pecado nosotros. Así ajustamos a aquel que amamos, diciendo: no, es que como la carne es débil. Pero hemos menospreciado lo que el Señor Jesús dijo antes: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, siempre está presente con nosotros. Es cierto que allá en Proverbios capítulo 6 nosotros leemos: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Ojo con esto, no caigamos en tentación, no busquemos la tentación. ¿Cómo cree usted que estando ahí lleno de carbón hirviendo, lleno de brasas, vamos a poder caminar? Cualquiera de nosotros vamos a poder caminar en ellos sin que nos pase nada en los pies.
¿Cómo cree usted que va a ir realmente a un lugar donde hay pecado? Que va a buscar pecar y va a decir, no, yo voy a acompañarlo, pero yo no caigo. Si no cae, porque al salir lo van a llevar abrazado. Y yo no caigo. No, realmente la carne es débil. Me atrevo a contar esto. 1983, 84 por ahí. Trabajaba en una compañía que tenía una oficina fuera de Guatemala y fuimos. Pero me tocó ir con una persona que era totalmente festivo, pues, ¿verdad? Ya llevamos una semana de estar allá, hermanos, y él estaba duro. Él andaba agarrado porque sabía que yo era evangélico, pues, ¿verdad? Y que yo no tomaba. Pero un día se le salió. Tomémonos una cerveza. No. A los días siguientes le dije, mire, aquí hay una iglesia donde yo quiero ir. ¿Me acompaña? Vamos a la iglesia. Yo voy. Si usted me acompaña a tomar cerveza, yo voy a la iglesia con usted. Y sí, dice Juan Caballo. Y me voy el sábado. Pero voy a ir con usted. Pero si va a ir a la iglesia conmigo. Sí voy a ir, pero acompáñame a tomar cerveza. Da bueno, pues. No piense eso de mí. Pidió mi cerveza, pidió su cerveza. Él se tomó como 8 o 12 cervezas. Yo me tomé de la mitad para arriba de esa cerveza. No me emborraché, no me embolé. Más que todo era acompañarlo a él. Llegó el domingo, pues, eso fue sábado. Amaneció el día siguiente. Vamos a la iglesia, pues. Vamos a la iglesia. ¿Qué creen ustedes que pasó? Se fue conmigo a la iglesia. Se fue conmigo a la iglesia. Y yo iba feliz, pues, aquí viene aquel que a la iglesia conmigo, pues. Y nos sentamos. ¿Quién fue el que cayó de burro ahí? El de la media cerveza. ¿Fue a la iglesia? Sí, fue a la iglesia. Hermanos, pero él estaba sentado en la última banca y hasta el de adelante volteaba a ver quién era el que roncaba. No sirvió la ida. Mire qué tontera la de. Hermanos, mucho cuidado. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Por eso en Santiago capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo 12 va terminando: líbranos del mal. Pero el Señor Jesús es tan claro, Jehová es tan claro, hermanos, que le dice a Moisés allá en Éxodo 32, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Si usted peca, va a ser borrado del libro. Se pierde la salvación. No. Si usted está en una vida constante de pecado, usted no es convertido. Usted no es convertido. Por eso dice aquí: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y Ezequiel dice: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor Jesús. Con el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por eso aquí termina el versículo 13, la oración, más bien dicho: mas líbranos del mal. ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es el mal realmente? No estar inscrito en el libro de la vida, no tener la vida eterna, no tener la salvación.
por la que Jesús dio en la cruz su vida. Bien, hermanos, esto es la oración del Señor Jesús. Enseñanza que dio a aquellos apóstoles, y hoy es enseñanza para nosotros. ¿Cómo debemos orar? Amándonos, estemos en paz con el Padre y entre nosotros. Amándonos, estemos en paz con el Padre y entre nosotros. Reconozcámonos que nuestra oración es al Supremo Rey, al Todopoderoso, Santo, glorioso y eterno. Vengamos a Él en total reverencia y humillación delante de Él. Pero eso sí, estemos en paz entre todos, perdonando y perdonados. Asegurémonos realmente que su perdón, arrepentidos, confesados y transformados por fe. Arrepentidos quiere decir de que no lo hago hoy, me arrepiento, pero mañana lo vuelvo a hacer. Me vuelvo a arrepentir otra vez y lo vuelvo a hacer. No, ahí no hay conversión. Realmente, si me convierto, esa palabra de convertirse es dar la vuelta y dejar todo lo que era atrás, pero tener una nueva vida. Realmente debemos de estar sin resentimientos, sin enojos, sin celos, deseando lo mejor para cada hermano. Allá en Hebreos capítulo 12, que hoy escuchamos un texto en la escuela dominical. Hoy me acuerdo, a ver, Hebreos capítulo 12 y verso 15, 12:15, que dice, Hebreos 12:15, que dice: mirad bien, ojo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí está otra vez la relación familiar. Puede ser que yo venga, estoy pintando en mi casa y me cayó pintura, y vengo y lo abrazo a usted: hermano, mucho gusto. ¿Qué va a pasar con la pintura que yo tenía aquí? Ya le quedó a usted. Puede ser que alguien venga y sea contaminoso para todos nosotros. Hermanos, ¿qué clase de hijos somos? Voy a poner dos ejemplos ahí. El primero de ellos es: o soy Caín o soy Abel. ¿Qué tipo de hermano soy con usted? ¿Soy como Caín y usted es Abel? ¿O es al contrario? Usted es Caín y yo soy Abel. ¿Quién es usted? ¿Caín o Abel? Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. En Hebreos 11:4 leemos que por eso, por su fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. En Génesis capítulo 4 dice: pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que traía, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Ha visto que eso sucede alguna vez aquí en Apóstol? Ojo con esto. Y se enseñó Caín, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás del pecado. Por eso la enseñanza en Efesios dice, leímos esta mañana: airaos, pero no pequéis. Sí, aquí en aposento puede ser que algo lo indisponga a uno, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo quiere que lo llamen a usted? ¿Caín o Abel? O tal vez prefiere que sea ser Esaú que ser Jacob. Esaú era el primogénito, el legal heredero realmente de todo el reino, toda la herencia de Abraham, pero menospreció, dije Abraham, y es del hijo de Abraham, menospreció la primogenitura, más bien la negoció, pues, ¿verdad? Más bien la negoció. Pero Jacob, el segundo hijo, obtuvo esa primogenitura en el negocio, valorando correctamente la conveniencia de recibir la bendición de su papá. Realmente Esaú, ¿qué fue lo que desechó? La bendición de su papá. Él era el primogénito. El papá debía de orar por él, pero él lo vendió. Se lo vendió a su segundo hijo, o se lo vendió a su hermano, el segundo hijo. ¿Quién es usted? ¿Esaú o Jacob? Padre nuestro. Nuestro, sí. Puede ser que yo sea Caín y usted es Abel. O puede ser que yo sea Abel y usted Caín. Cuando oremos, incluyamos la congregación.